Buenos días, buenas tardes. Damos inicio a la sesión de Indiferente Virreinal del mes de junio de 2023, que en este caso tiene un formato atípico porque va a ser una sesión no en directo, sino en diferido. Nos acompaña Francisca Neff, a quien ya pudimos presentar en un vídeo anterior y que, bueno, pues tiene esa doble licenciatura en Heidelberg y en la Universidad de Valencia. Y hizo su doctorado en la UNAM en Historia del Arte sobre la transición de la imaginería en la escultura neoclásica. Y bueno, ha tenido distintas líneas de investigación postdoctorales y proyectos. Y bueno, el que nos interesa y nos convoca hoy es un poco sus trabajos en torno al retablo como ese artefacto, como ese lenguaje compositivo y bueno, pues de nuevo bienvenida al Archivo Colonial. Nos encanta tenerte por aquí, Francisca, y ojalá nos podamos conocer pronto en persona y bueno, pues la sesión de hoy pues es toda tuya. Muchas gracias por estar aquí, cuando Pues quieras. muchísimas gracias, Judith. Es un gusto y me alegro que sea posible que podamos dialogar a través de la distancia, gracias a esas opciones que tenemos de las plataformas. Entonces, bueno, voy a empezar a compartir pantalla porque traigo algunas imágenes para que nos den pie a dialogar un poco acerca del retablo novohispano. Lo he llamado el retablo novohispano un dispositivo polifacético para discutir acerca de su forma, de su significado, de las prácticas que se desarrollan alrededor, porque pues los retablos eran artefactos fundamentales no solamente para la devoción en los virreinatos, sino también para los ambientes artísticos, para la colaboración entre diferentes artistas, etcétera. Entonces, vamos a platicar un poco en base a 4 temáticas grandes, que sería qué es ese retablo, cómo se ve, tiene la forma, la composición, luego cuáles son los ambientes artísticos en los que se crea, cuáles son los simbolismos, los discursos que se derivan de los retablos y también cuál es la ritualidad que se desarrolla en su alrededor. Entonces, bueno, vamos a empezar con lo primero, ¿no? La forma y la composición. Supongo que para muchos ya es conocido, pero aquí traigo nuevamente un poco el esquema de cómo nos referimos a los retablos, cuáles son los términos que usamos para hablar de su estructura, para que todos, ¿no?, entendemos lo mismo, ¿no?, que se divide en lo vertical en diferentes calles, en cuerpos, en lo horizontal, y ahí son los entablamentos que separan los distintos cuerpos, y la parte de arriba se describe como ático o remate, o se divide entre un ático y un remate, entendiendo el remate como el coronamiento final. Y la parte baja, donde se asienta el retablo, en la documentación histórica es conocido como zócalo o zoclo, y luego sigue, ¿no?, la predela, que es la parte justamente después del altar y donde se asienta el sagrario. Las diferentes calles están divididas por soportes, que pueden ser columnas, que pueden ser pilastras, y que en la historia del arte se han usado para clasificar los retablos, ¿no? Según el tipo de soporte es el nombre que se le da. Y finalmente el guardapolvo es el elemento que une el retablo con la pared circundante, con la arquitectura. Entonces, teniendo eso como antecedente, en cuanto al retablo de la Nueva España, se han establecido diferentes categorías para describirlo, y se puede observar que en los siglos XVI y XVII se usa una estructura reticulada bastante fija, como de casilleros, que dividen todo el retablo, sea para esculturas o sea para pinturas, muchas veces alternando una calle escultórica con una pictórica. Aquí tengo 2 ejemplos de finales del siglo XVI, donde podemos ver muy bien esta estructura. Y luego
a partir del retablo de los Reyes de la Catedral de Puebla, se empieza a usar la columna. La llamamos actualmente tipo salomónico, no salomónica, porque tal como la usó Bernini en San Pedro, no se está usando en la Nueva España, más bien son derivaciones, son interpretaciones de esa columna helicoidal. Y podemos ver del lado derecho, por ejemplo, cómo la ornamentación entra en diálogo con el helicoide y tenemos muy diferentes formas. Luego, nuevamente con un retablo de los Reyes, esta vez en la Catedral de México, a cargo de Jerónimo Balbás, se introduce el estípite, la pilastra estípite monumental, y con eso también una concepción nueva del retablo, no en casilleros, sino un cuerpo único con un remate, y de ahí en adelante van a convivir esas dos concepciones espaciales, ¿no? Y el estípite es el gran éxito de mediados del siglo XVIII, que se aprovecha para interpretarse de 1000 maneras a lo largo y ancho del territorio. Aquí nada más dos ejemplos, uno de Puebla y el otro de Oaxaca. Y posteriormente, en la segunda mitad del siglo XVIII, tenemos soluciones sin soportes, soluciones que nuevamente usan las columnas clásicas, pero con ornamentación de rocallas. Entonces hay una gran experimentación, una gran diversidad de retablos. Lo que acabo de mostrar es solamente no la imagen frontal. Así estamos viendo los retablos cuando se publican, pero eso nos deja olvidar un poco que el retablo es un artefacto tridimensional. Y la planta arquitectónica es fundamental para comprender cómo se ubica en el espacio, cuál es su relación con el espacio. Y eso lo podemos ver en esas diferentes plantas, que pueden ser retablos rectos o pueden ser retablos, como los llamamos abiombados, que tienen formas plegables, que se adentran en el espacio o retroceden. Podemos ver en el ejemplo C, por ejemplo, ¿no? Se adapta al espacio del ábside y crea un espacio envolvente, ¿no? O también las plantas nos ayudan a ver las modificaciones que ha habido, ¿no? Muy llamativo en el ejemplo G, ¿no? Hay un retablo donde los muros corren paralelos, es decir, ese retablo está puesto en medio del pasillo, atrás hay una puerta, ¿no? Entonces ya sabemos que es un retablo que no está en su lugar original, sino que fue movido, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a describir los retablos. Y desde la historia del arte a veces se olvida la parte constructiva, es decir, la parte que los restauradores están viendo al momento de restaurar las piezas, de cómo están hechos, cuáles son los sistemas constructivos que no necesariamente son reflejados en la estructura que vemos, ¿no? Que es una ilusión, que esa relación entre soportar, ¿no? Y bueno, de la estabilidad aparente, ¿no? Hecha por los elementos arquitectónicos, no tiene que ser la misma que mantiene en pie el retablo, sino que el retablo tiene una estructura atrás, está anclado al muro, y esta estructura puede ser reticular, como lo vemos en el centro, ¿no? O en el siglo XVIII también se usa mucho en base a bastidores, que es un sistema diferente de armado. Entonces, solamente para tener presente que lo que vemos no necesariamente es lo que sustenta, ¿no? Al retablo. Desde atrás es un mundo diferente que se nos muestra, y también por lo mismo de que es una compleja obra de ensambles, permite que finalmente ya no tenga soportes tallados, porque los soportes no son los que están, ¿no? No necesariamente son los elementos que están manteniendo en pie al retablo. También los retablos dorados, como los solemos nombrar, no siempre son solamente dorados. Hay recursos de policromía muchísimo más diversos, que a veces los perdemos de vista por el tipo de obras en que se centran los estudios, ¿no? Ahorita las imágenes que estoy mostrando son de un cuerpo de retablos
del centro de México hacia el sur, es decir, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, San Cristóbal de las Casas, hasta Guatemala, la antigua y la nueva Guatemala. Entonces aquí estamos viendo ejemplos de Chiapas, donde hay un gran énfasis en la policromía, lo cual le da otro valor estético a los retablos. También si estamos pensando en los retablos de Guatemala, se usan recursos como espejos, por ejemplo, también se aprovecha la policromía que da una visualidad distinta y también pues se integra en todo ese gran corpus de retablos. Quienes hacían los retablos también estaban involucrados en otras obras parecidas que visualmente se asemejan, que tienen funciones también parecidas, como por ejemplo las llamadas fachadas retablo, que podemos ver aquí, o el otro ámbito de comunión, digamos, es la arquitectura efímera, que vemos aquí una portada de mediados del siglo XVIII en Puebla, o también un catafalco, ¿no? Misma temporalidad, pero en Guatemala, donde podemos ver que el manejo de la ornamentación, los soportes, la división, ¿no? Las estrategias compositivas se parecen. Entonces, eso sería, perdón, vamos un poco regresando, eso sería el ámbito, ¿no? En que se inscriben los retablos, sus formas y los temas que se podrían derivar de ahí. Entonces, a lo mejor podríamos empezar a platicar un poco al respecto. Sí, a mí desde luego me interesa muchísimo esta concordancia que has planteado aquí en estos ambientes, ¿no? Porque cuando está claro que estamos hablando de un mismo público, bueno, es que me sugieren muchísimas cosas lo que has planteado hasta ahora, ¿no? Me parece importante después que nos cuentes un poco más sobre la evolución de esas formas compositivas y desde luego otro tema bueno, que a mí es el que me interesa muchísimo ahora, que hablábamos si hemos tenido alguna conversación sobre cómo el lenguaje compositivo es el mismo para un mismo espacio tanto religioso como civil. Has puesto ese lienzo de la entrada del Marqués de las Amarillas en Puebla de 1755, ¿no? O sea que ya estamos a mediados del siglo XVIII. Entonces, me interesa mucho trazar esas correspondencias porque creo que es fundamental ver que estamos ante un artefacto sugerente en distintos espacios, que es un mismo lenguaje, ya sea religioso, ya sea civil. Y el otro tema, ¿no?, que relacionado con la evolución es que los artesanos son los mismos, ¿no?, que trabajan tanto en estas estructuras artísticas ya hechas como con las efímeras, ¿no? Entonces, según tu experiencia, está claro que hay todo una evolución en el lenguaje, ¿no? Tanto pictórico como escultórico, columnas, espejos en algún caso, ¿no? Y bueno, pues eso, no sé, a lo mejor mediados del 18 es un momento, estoy preguntando, desde mi absoluto desconocimiento, es quizá a lo mejor un momento clave en esta evolución de formatos o cómo tú trazarías una evolución cronológica. Pues el término evolución no me gusta tanto porque siempre da una idea como progresista, lo que está después es mejor que lo que estaba antes, ¿no? Hay cambios y esos cambios corresponden, ¿no?, a los intereses estéticos, a los gustos, a si lo queremos llamar así, a las modas, ¿no? A lo que se está viendo con quién, ¿no? Uno se quiere parecer con quién no, ¿no? Cuáles son los discursos que se quieren transmitir, pero se puede ver que hay un cambio, ¿no?, en la manera de usar ciertos modelos. Está bastante claro que para el siglo XVI y hasta primera mitad del XVII se
son retablos en su mayoría pictóricos, es decir, que son retablos más narrativos que usan la pintura, que trazan una narración. Para eso también tengo más adelante otros ejemplos. Y luego se va a un lenguaje más escultórico, se evocan las vidas de los santos, por ejemplo, ¿no? Pero ya no se pueden ver las historias narradas a manera de pinturas, ¿no? Podemos ver aquí, ¿no? Y para el 17 aquí una mezcla, ¿no? Entre pinturas y entre esculturas. La columna tipo salomónico es el gran éxito formal, ¿no? Para ese momento, hasta pues principios del siglo XVIII, y la mayor complejidad formal vamos a tener en el siglo XVIII, porque a principios del XVIII tenemos el uso de columnas salomónicas. A partir del retablo de los reyes, es decir, de los años 20, ¿no? Vamos a empezar a ver estípites, y después a mediados del XVIII y segunda mitad, ya esos retablos como los que podemos ver aquí, el retablo mayor de la enseñanza, que es como un escalonamiento en base a pilastras, que ya no hay soportes, o los retablos laterales, que simplemente ahí están los nichos, están las esculturas, pero ya no tenemos una estructura formal, ¿no? Reticular, como lo hemos visto en otros casos. Y también algo muy peculiar en los años 70, 80, que se da mucho en Puebla, más que en otras ciudades, es nuevamente el uso de la columna, pero con ornamentación de rocallas, y se ha inscrito esa modalidad en un ambiente ilustrado. Y el primer retablo que conocemos para Puebla es de la Biblioteca Palafoxiana, encargado por Francisco Fabián y Fuero, es decir, por un obispo ilustrado, lo cual quedaría muy bien. Y también un artista que está trabajando mucho en ese ambiente es Manuel Ramos, que vamos a ver después, un artista, un ensamblador y dorador cacique, que está muy al tanto de la teoría artística del momento. Entonces son unos ambientes muy interesantes donde se crean soluciones, ¿no? Novedosas. Y son los mismos personajes, ¿no? Oye, nuevamente a la imagen, ¿no? Aquí de las obras efímeras, que están trabajando para arcos triunfales, para el monumento del Jueves Santo, por ejemplo, de la catedral, ¿no? Y creemos que las obras efímeras finalmente son las que aportan mucho al trabajo de los talleres, por ser efímeras, es decir, se tienen que volver a hacer. Si haces un retablo, se espera que, bueno, mínimo 50 años se mantiene, ¿no? Hasta que a lo mejor se tenga que volver a adorar. Pero las obras efímeras que se requieren para las procesiones de Corpus, lo que sea, ¿no? Son las que se requieren cada año, o para fiestas de las órdenes religiosas, etcétera. Entonces, ahí es donde se mueve. Y ahí también es donde se ve quiénes son las artistas, ¿no? Importantes del momento. Lamentablemente no tenemos tantos contratos que puedan comprobarlo, pero sí hay algunos, ¿no? Para Puebla, por ejemplo, hay un contrato para un carro, para una de las procesiones, hay un contrato para un obelisco. Bueno, está la documentación en catedral, todo alrededor del monumento del Jueves Santo, ¿no? Entonces, hay una gran, pues, comunión entre todos, y lo que a lo mejor hay que resaltar también es que no sea un solo artista que lo hace, sino generalmente los retablos, o también ¿no? Las obras efímeras, son diferentes artistas que colaboran. Uno se encarga del trabajo del ensamblado, otro es el que hace las esculturas, otro es el que hace las pinturas. Y si tenemos suerte y es un taller, ¿no? Que combina todos esos oficios, pues puede reunir el contrato de toda la obra en un mismo taller, ¿no? Entonces, muchas veces podemos ver que hay talleres donde o el maestro domina varios oficios, o donde están colaborando, o es un taller familiar donde un miembro de la familia es ensamblador, otro es pintor, por ejemplo, ¿no? Entonces ya tienen la ventaja de poder ser, ¿no? Una empresa más eficiente y hacer varias obras, ¿no? Bueno, y las obras completas en el taller. A mí ese último punto que has comentado ahora me parece que también es muy interesante, y yo creo que también es una de las líneas de trabajo que actualmente se está desarrollando más, ¿no? Porque
en este tipo de construcciones efímeras, precisamente por esa periodicidad, ¿no?, que exige pues una construcción casi pues son muchas circunstancias a veces o anualmente, hace que se puedan ver o se puedan reconstruir los procesos compositivos y las tendencias, ¿no?, artísticas, mucho más que en obras que están hechas y pensadas para permanecer de manera permanente, ¿no? Entonces, yo creo que el valor artístico de esta materialidad, de esta arquitectura efímera, es muy interesante porque es un termómetro para ver, pues un poco seguir los gustos, ¿no?, de los gustos y la ejecución, ¿no?, cómo se van, pues de algún modo intervienen cada vez otros elementos, ¿no? Eso, si pensamos en la esfera textual, es cuando vemos una relación de fiestas, ¿no?, y nos describen cómo es la apariencia de pues materiales preciosos o tejidos, los efectos, ¿no? Es muy interesante para poder analizarlos a la par, ¿no? Porque Lamentablemente no tenemos tantas, ¿no? Tantas fuentes que nos permitan compaginar, ¿no? Tú lo sabes muy bien, es la única pintura que tenemos de una portada, ¿no?, de ese tipo, y generalmente tenemos descripción en fuentes, pero no tenemos las obras, entonces hay que pues comparar un poco con lo que existía, con lo que existe, ¿no?, de la misma época que se conserva en las iglesias, por ejemplo. Pero en esa portada que estamos viendo es muy interesante que, por ejemplo, no tenemos estípites, ¿no? Tenemos columnas, pero tienen, según lo que pude ver en detalle, tienen rocallas, tienen esos hermes, esa mezcla entre pilastra y figura humana, ¿no? Y tiene pilastras arriba. Entonces también para esta época no tenemos un retablo conservado en Puebla, o a lo mejor uno que estamos ahorita viendo que es los retablos en la Iglesia de la Soledad, que podrían ser de esa época, que habría que ver, porque la mayoría de lo que se conserva es de los 70 y los 80. Porque aunque parezca que los retablos estén hechos para la eternidad, ponerlos a la moderna era muy importante, ¿no? Justo para Puebla tenemos al cronista Fernández Echeverría y Beitia, y cuando describe las iglesias de la ciudad, queda muy claro cuáles son los retablos que suponemos de soporte tipo salomónico y cuáles son los de pilastras y estípites, porque pone que se hicieron retablos a la moderna, que serían los estípites, y a la antigua, que serían con columna salomónica. Entonces sí había un interés, ¿no?, cuando habíamos medios económicos para ello, de estar renovando, ¿no?, este tipo de artefactos. Y a lo mejor, como ya entramos un poco al tema, con eso de los ambientes artísticos, traigo dos imágenes de talleres polifacéticos. Uno sería el de José Joaquín Sayagos, quien hizo los retablos de la capilla del Colegio de las Vizcaínas en Ciudad de México, una a cargo de los vascos. Entonces era un ensamblador que también era maestro dorador, y se le encargan también obras de pintura. Entonces se supone, ¿no?, que también tenía título para ello, que no solamente era dorador, sino pintor dorador. Y Leonor Labastida, una colega que ha estado investigando a profundidad esa capilla, ha podido demostrar en base a fuentes documentales una obra muy prolífera de ese artista, comisionada, ¿no?, por comerciantes vascos, ¿no?, por personajes del ambiente vasco en la Ciudad de México. Y aquí tenemos retablos que abarcan una totalidad de 20 años, ¿no? Y eso sería, ¿no?, uno de esos talleres grandes que podían realizar obras ambiciosas. Y luego tenemos un caso de Puebla que me gusta mostrar, porque es una iglesia que conserva en su nave la totalidad de retablos que había. Solamente el retablo mayor es el que se ha modificado, y tenemos los contratos, ¿no? Es una de las pocas veces donde podemos trazar
o hacer comparaciones entre lo que nos dicen las fuentes y lo que realmente existe, ¿no? Que muchas veces o tenemos el contrato o que tenemos la obra, pero que tengamos los dos a la vez no es tan común. Y entonces en base a eso pude ver que el retablo que vemos a la derecha, que es el de la Virgen del Socorro, es de un artista llamado Martín Antonio Cabello, y los demás fueron hechos por Manuel Ramos. Y Manuel Ramos es un personaje muy interesante en el ambiente poblano de la segunda mitad del 18, porque también es ensamblador y dorador, entonces puede terminar todo un retablo y está activo en el gremio. Está en un pleito con los carpinteros porque los carpinteros quieren examinar a los ensambladores porque dicen que no tienen gremio, entonces tienen derecho a examinarlos. Y en ese pleito, Manuel Ramos y otro cacique argumentan que su arte es el arte noble de ensamblar y que no es mecánico como el de los carpinteros, y por eso los carpinteros no tienen derecho a examinarlos. Entonces aquí tenemos una discusión acerca de la liberalidad de las artes y de la jerarquía entre las diferentes artes. Entonces lo que se sugiere es crear un nuevo gremio que reúna estos oficios necesarios para la elaboración de retablos, que son ensambladores y doradores, porque están en dos oficios, dos gremios. Un gremio suele ser el de los oficios de la madera, talladores, escultores, ensambladores, y otro el de pintores y doradores. Entonces siempre se requiere la intervención de dos gremios en la elaboración de un retablo. Entonces si creas un gremio que reúna los dos, haría más fácil la elaboración de los retablos. Entonces esta es la sugerencia. Según la documentación que tenemos, sí se creó un gremio, pero no combinando los oficios. Si no, vemos en los libros que se conservan en el archivo municipal que hay un gremio de ensambladores y escultores, y ahí está activo Manuel Ramos, firma y es veedor también, ¿no?, del gremio. Entonces es un personaje muy interesante que está al tanto de lo que se está discutiendo y tiene muy buen oficio, como se puede ver en los retablos. Resulta que fallece y no puede terminar digamos, el adorno de la iglesia. Entonces, su albacea tiene que encontrar otro maestro. Ese otro maestro es Francisco Prudencio Mesa, quien hace el retablo que vemos aquí al centro y también los marcos para las puertas, junto con Manuel Antonio Castillo, que es dorador. Y aquí podemos ver que son dos, ¿no?, talleres diferentes. Y también hacen el adorno completo de la iglesia, es decir, forran el presbiterio, forran el coro alto. Entonces algo que hoy en día ya no podemos ver así, pero estaba todo completo, cubierto de madera dorada, ¿no? Entonces aquí ese ejemplo nos permite también ver cuáles, digamos, eran las realidades, ¿no?, de la vida laboral, de los contratos, ¿no?, que se obligan a terminar la obra en cierto tiempo. No tenemos el contrato original de Manuel Ramos, sino solamente un refuerzo, porque parece que no cumplió con los tiempos, ¿no? Luego fallece, se tiene que encontrar otra persona. Entonces eso nos permite asomarnos un poco como, ¿no?, cómo era la realidad de la elaboración de los retablos y cuáles eran las consecuencias, ¿no?, de hacer ese tipo de contratos tan fijos, ¿no?, con las obligaciones tan establecidas que al parecer cuidaban más a quienes se encargaban la obra, a quienes, ¿no?, hacían la misma obra. Entonces, eso nada más como para ponerlo un poco en contexto, esas obras que nos parecen hoy en día estéticas y bonitas, ¿no?, pero cuál es la realidad laboral que está detrás y qué tipo de talleres eran necesarias para poder elaborarlas. Claro, porque a veces se nos olvida ese aspecto, ¿no? Lástima que no tenemos todavía un volumen de documentación que nos permita, pues, ciertas intuiciones, ¿no?, poder, pues de algún modo rematar, ¿no?, esas intuiciones. Pero, por ejemplo, pocos posturas y remates que me he encontrado sobre arcos de triunfo, sabemos que hay unas estructuras más o menos fijas de lo que vendría a ser un retablo, ¿no?, y que se ofrecen como distintos concursos públicos para que los pintores puedan
pintar lienzos y trabajar sobre esas estructuras que una vez termina la fiesta se recogen y se guardan para la siguiente fiesta. Entonces, lo que sí uno intuye con la poca documentación que hay de remates y posturas es que es una negociación continua, porque está claro que son encargos que dan nombre y prestigio al artesano y al artista, pero es un tira y afloja, ¿no? Entre te ofrezco esto y debes cumplir un tiempo y ese tipo de cosas, ¿no? Que a veces se nos olvida, pues lo que acabas de introducir, las exigencias que hay a la hora de cumplir con esos encargos. Sí, y se ve mucho cuando se trata de dorado, ¿no? Ahí es cuando hay más fiadores, cuando hipotecan mayor cantidad de bienes, etcétera, porque hay un valor, ¿no? Claro. Monetario detrás del mismo material. Y lo que era muy común, ¿no? Lo vemos con las obras efímeras, la reutilización, ¿no? Hoy en día luego no, bueno, se compra, se consigue, ¿no? Todo se usa y se tira, pero no. Ahí se vuelve a usar y aprovechar lo que era de la obra anterior, y eso lo vemos en muchísimos contratos que se dice, ¿no? Que se da como parte del pago la estructura, se da unos santos que luego se van transformando, ¿no? Le quitas un poco el revuelo, le pones otro, le cambias la cabeza y las manos y los pies y ya tienes una escultura nueva, ¿no? Y lo vemos con ese mismo retablo que está aquí en el centro, que originalmente era del Nazareno, ahorita tenemos una Virgen Inmaculada en el nicho central, pero las dos pinturas que están en el remate todavía son pasionarias. Entonces ahí también se dice que se da el retablo anterior y ahí está la pregunta, ¿no? ¿Qué se hizo con eso? Es nada más la estructura de atrás, se aprovecharon las esculturas, se aprovechó algo de la estructura, ¿no? Original. Entonces, eso es una pregunta que es complicada de resolver, sobre todo cuando uno no es restaurador o no tiene acceso directo a la obra, ¿no? Si la ves desde atrás es un poco más fácil ver qué pasó con las piezas, ¿no? Bueno, aprovecho con eso de la complejidad de la estructura, ¿no? Luis Huidobro, un restaurador, acaba de dar una conferencia acerca de retablos que se hacían para ensamblarse en otro lugar, ¿no? Que se fabricaban en el centro de la Nueva España y se mandaban a las misiones del norte. Entonces venían enumerados, ¿no? O las piezas venían enumeradas para que se podían ensamblar en el lugar donde no había talleres que podían fabricar el retablo, ¿no? O que tenemos retablos en lienzo que son pintados, ¿no? De perspectiva, como se llaman, que eran muy apreciadas también, que es un género intermedio, ¿no? De que es una pintura, pero es una ilusión de un retablo y es bastante complicado, ¿no? Eh, captarlo, digamos, en una categoría, ¿no? Muchas veces dices, sí, se hacían esos retablos porque no había dinero, y cuando había dinero ya se pagaban otros, pero estamos viendo que hay ese tipo de retablos hasta el siglo XVIII. Entonces era una obra apreciada, y yo creo que también ese juego de ilusión que se hacía era muy al gusto de la época, ¿no? Que fascinaba, ¿no? Ese entre sí está y no está. Entonces es una gran complejidad de obras que se están elaborando, y ese tipo de retablos pues es mucho más parecido a las obras efímeras, ¿no? Los Claro retablos en lienzo. que yo creo que lo que acabas de comentar ahora enlaza muy bien con la idea del trampantojo barroco, ¿no? Pues ese engaño a los sentidos, y que también vemos muchísimo en los textos de descripción de fiesta, ¿no? Como de algún modo es una apelación a los sentidos y se insta a la maravilla que supone el simulacro de simular, pues nunca mejor dicho, valga la redundancia, ¿no? De un río o un árbol o cualquier idea, ¿no? La idea Y de... también si piensas que convive ese tipo de retablo con uno hecho de madera, ¿no? Entonces tienes como el retablo real y su representación, y no, y ya puedes pensar qué es lo real, y como quiera el retablo es una representación de una esfera distinta, ¿no? Ahí ya estamos como hacia el plano
celestial, ya no estamos, ¿no?, en el plano terrenal, ya la iglesia en sí es un espacio sagrado liminal, ¿no? Y el retablo más. Entonces, hay unos diálogos muy, muy interesantes que se están estableciendo ahí. Y a lo mejor, bueno, ya estamos, ¿no?, yendo al simbolismo que pueda haber, a los discursos que están desplegando. Y bueno, empezando con, ¿no?, esos retablos reticulados. Aquí pongo el muy famoso retablo de Huejotzingo, ¿no? Uno de los pocos que se nos conservan del siglo XVI, y un esquema iconográfico del lado derecho donde podemos ver cómo están relacionadas las diferentes partes, ¿no? Las pinturas, las esculturas, y cómo hay trazan, ¿no?, un sentido ascendente en la manera como se está leyendo el retablo, ¿no? Que las pinturas pueden leerse de izquierda a derecha, ¿no?, de una calle a otra, así en diagonal, digamos, ascendiendo, o puede ser que se lea hacia arriba y luego se lea hacia abajo, o los dos lados hacia arriba, para que se conjunten. Hay diferentes maneras de hacer esas narraciones. Y lo que sería, pues, muy interesante saber es cómo se concebían en la época, ¿no? Una cosa es que nosotros estemos opinando al respecto, y otra es cómo lo veían los contemporáneos, ¿no? Y una colega, Clara Bargellini, en su momento hizo una revisión de distintos sermones y documentos de la época para ver cómo describían a los retablos, ¿no? Y ahí se puede ver que para los retablos que identificamos hoy en día con columnas tipo salomónico, se usaba mucho la metáfora del monte, ¿no? Monte de oro. Entonces es ese movimiento, ¿no?, ascendente. Y lo que ella resalta ahí, que se me hace interesante también, es que el monte está anclado en la tierra, ¿no? Desde la tierra subes, ¿no?, hacia otra esfera, hacia arriba. Y si estás viendo las pinturas, las esculturas, o perdón, voy a regresar nuevamente ahí, y que muchas veces es Dios Padre quien corona el retablo, entonces tiene sentido, ¿no? Ese movimiento ascendente desde la tierra hacia el cielo. Luego, para retablos del 18, Perdona, sí. en la imagen además esta anterior, Ujú. me parece también que en esta, en esta estructura, el hecho de que sea, antes hablabas de una estructura envolvente, ¿no?, cuando se adapta el retablo, y en este caso hay una dimensión absolutamente envolvente, ¿no?, a la hora de, en una dimensión teatral interesantísima, ¿no?, porque como que abraza, ¿no?, al... Sí, eso es lo que nos lo llamamos aviombado, ¿no?, que se adapta al presbiterio. Y lo interesante es que esas soluciones las tenemos sobre todo en el altar mayor, ¿no?, en el retablo del altar mayor. Entonces, lo he visto en el crucero. Entonces, parece que es una manera, ¿no?, de hacer énfasis a esa parte fundamental, central, donde está el altar mayor, y de aprovechar la arquitectura. Entonces, y lo tenemos de diferentes maneras. Eso es bastante ingenioso, ¿no?, porque hay un juego entre abrir y cerrar, es de adentrarse al espacio y de ir hacia atrás, ¿no? Sí. También el siguiente, ay, no me quiere Disculpa que te cambiar, a ver. interrumpí, pero es que me parece Sí. interesantísimo, ¿no? Por eso te quería mostrar ese de aquí al lado, que no se ve tanto en la foto. Ese era la planta que mostré también, ¿no?, aviombada. El retablo de Cristo también se adapta al fondo, ¿no?, del presbiterio. Y este además tiene esa forma de concha arriba, ¿no?, que es otro recurso que se está usando en ese tipo de retablos para como cerrar más el espacio y, digamos, agarrar más, ¿no?, al espectador. Y esos retablos ya más escultóricos, que tienen estípites, que están repletos de ornamentación, que luego ya no se distingue bien entre elementos arquitectónicos y ornamentación, como que te mete dentro, ¿no?, de esa gran conjunción, digamos, de elementos dorados. Lo están describiendo en la época como Nuevo Cielo o como Jerusalén celestial. Entonces, aquí ya es una esfera distinta, ya no es terrenal, ya es algo completamente distinto, ¿no? Al fiel se le permite, ¿no?, un vistazo, ¿no?, a esa gloria a través del retablo. Y, a ver,
Hay un colega de Argentina, Ricardo González, que ha propuesto, y no se ha estado discutiendo mucho esa propuesta, y dice, me parece que vale la pena indagar un poco, en entender los retablos como una unidad discursiva y relacionarla con la estructura del sermón. Es decir, entender al retablo como un relato, ¿no? Que plantea y estructura un tema y lo dirige al público. Y dice que pues la manera en que lo pueden correr cambio de los cómo se hacían los sermones en la época. Entonces lo que él dice es que la escultura principal o la imagen principal sería el tema y luego las imágenes secundarias o las que acompañan serían los loci, ¿no? Los argumentos, y todo lo demás de ornamentación son las amplificaciones. Entonces, podríamos equivaler, ¿no? Como la claridad y unidad que hay en los sermones del 16 hasta mediados del 17 con los retablos como el lado izquierdo, a partir de la mitad del 18 como hay mayor elocuencia, hay más interés en la persuasión, y luego hay una simplificación iconográfica, ¿no? Porque tenemos menos pinturas, más esculturas, y hacia la segunda mitad del 18 hay una potenciación del tema central, como que todo gira alrededor de la calle principal. Entonces, como pensar un poco en que las maneras de pensar, de expresarse, de dirigirse al público pueden ser parecidas en los diferentes géneros, en los géneros literarios y en los géneros visuales. Entonces eso se me hace muy interesante como para salirse de esa cuestión formalista ¿no? de un desarrollo de ciertas formas. Pues las formas están al servicio de algo, ¿no? Alguien los pone por algo, ¿no? Y algo que le he estado siguiendo la pista últimamente que se me hace muy interesante es la cuestión de los cortinajes, es decir, esas soluciones teatrales que se están integrando. Empiezo nuevamente con la Capilla de las Vizcaínas en Ciudad de México y con mi colega Leonor Labastida, quien ha estado trabajando eso y se ha dado cuenta, ¿no? Del uso de las cortinas ahí y ha constatado que es un recurso que se usa desde principios del siglo XVIII, pero sobre todo en la segunda mitad. Y quien lo introduce, al parecer, es Balbás en el retablo Reyes. Entonces, en Ciudad de México hay muchas soluciones con cortinas. Lo he estado viendo en otras ciudades, en Puebla, por ejemplo, en Oaxaca, que también hay, pero es menos, y hacia Chiapas y Guatemala menos todavía. Todo, podemos ver también un poco, ¿no? Cómo, digamos, viajan los gustos o dónde hay intercambios, ¿no? Para que se puedan transmitir esas ideas o esas soluciones que se están dando. Y pues las cortinas son fundamentales, has hablado del trampantojo, ¿no? Y si estamos pensando en la representación de imágenes de culto, en el uso real de textiles en las iglesias para las fiestas, ¿no? Para las imágenes milagrosas, que era importante no tenerlas a la vista todo el tiempo, ¿no? Ese juego entre velar y en descubrir solamente en fechas importantes. Y por eso podemos ver también tipos de, de, de cortinas, ¿no? Aquí, por ejemplo, con San Ignacio es un cono, ¿no? Para que no tan cortinas, ¿no? O de que para el lado izquierdo tenemos en la imagen principal, igual en el segundo ejemplo, en el tercer sagrario, la cortina, ¿no? Y en el último ejemplo está en el remate. Y también tenemos doseles como mucho más específicos, como aquí en el caso de Guatemala, donde no he visto ese otro tipo de cortinas, pero sí esos doseles que jerarquizan y que llaman la atención a la imagen principal. Entonces, las cortinas y los textiles en general eran tan importantes, ¿no? Para la época, para las prácticas litúrgicas y para también los significados que se están dando. Y si estamos pensando que el retablo es ya una imagen del cielo que se abre al ojo del fiel, ¿no? Esas cortinas muestran que ya está cerca, ¿no? Entonces es un espacio liminal entre la realidad que está viviendo la persona
y lo que les espera, ¿no? Después de la muerte. Y esto lo podemos transferir también al ámbito, ¿no? De la fiesta, sea religiosa, sea civil, porque bueno, los ámbitos estaban mezclados, ¿no? Se usaban los mismos recursos, donde luego se sacraliza el espacio urbano con las procesiones, donde se usan los mismos recursos, ¿no? Pensando en las telas que se colgaban, en la plata que se sacaba para mostrar, en los altares que se montaban en las calles, ¿no? Entonces, es una mentalidad o sí, una sensibilidad que envuelve todo, y ese tipo de materiales eran importantísimos para transmitir, ¿no? El significado de los distintos artefactos. Fíjate que, bueno, lo que has comentado ahora también me parece también muy interesante porque igual que antes decíamos que los retablos se adaptan a la arquitectura y en algún punto esa parece como que envuelven a, digamos, a los espectadores, ¿no? En esa contemplación, el hecho de que cuando se vela y se desvela y con las arquitecturas efímeras se sacan a la calle esos artefactos, esos dispositivos efímeros, me parece muy interesante, ¿no? También pensar en la performance, ¿no? En el cambio de espacio, en el movimiento, ¿no? En lo que supone que hemos visto, ¿no? Estamos viendo cómo ese movimiento lo da el retablo cuando de algún modo abraza la arquitectura y cómo pensar esos mismos dispositivos cuando salen fuera y abrazan, digamos, al espectador o lo cubren o lo desvelan con esos cortinajes fuera de los edificios, ¿no? Eso Y también me parece. también ese juego en el material real y en su representación, ¿no? Porque, y tenemos esas relaciones muy explícitas, ¿no? Pensando en los estofados que imitan textiles reales, y en las esculturas que están vestidas con textiles reales, y luego los cortinajes representados que pueden ser tallados, que puede ser tela encolada, ¿no? Hay diferentes recursos para ello, y los textiles reales que se usaban en los retablos, ¿no? Pensando en Semana Santa, por ejemplo, que se cubrían, o también imágenes que tenían sus velos y sus cortinas, que aunque hoy en día ya no los tenemos, en los inventarios sí están. Claro. Entonces, una colega restauradora también ha visto en algún retablo restos que podrían ser como para cortinas, ¿no? Para fijar las cortinas. Entonces, aunque los vemos ahorita así, sí hay que pensar en que en su época había textiles reales que estaban dialogando con los textiles representados. Y bueno, ya que estamos con los rituales, y hay una parte que no deberíamos olvidar, ¿no? Nos emocionamos con la iconografía, con lo que está representado, con la forma del retablo, pero el retablo, pues, en su origen es un adorno para la misa, ¿no? Para un acto litúrgico que está en un principio. Entonces, la parte fundamental, el sagrario, donde ¿no? Estamos con lo teatral, estamos con las cosas que pasan liminales que no se pueden entender también, pues la transubstanciación está teniendo lugar enfrente de eso, ¿no? Entonces, me gusta ese retablo que es justamente el primero que conozco de Puebla que tiene columnas, ¿no? En la segunda mitad del 18 que está en la Biblioteca Palafoxiana y que tiene su sagrario de Tecali, del alabastro de la región, ¿no? De uno de pocas canteras de piedra que se podían usar. También las columnas salomónicas del retablo de los Reyes de Puebla está hecho de Tecali, ¿no? Entonces, un material muy preciado. En retablos que generalmente solían ser de madera porque no había mármol. Entonces se da el lugar al sagrario haciéndose de este material. Se puede ver que sí se abre, ¿no? Ahí están los goznes para abrir la puerta. Ahí está la representación del cordero, ¿no? Que es común. Y lo que creo que tenemos que recordar también es que la misa se daba de espaldas al pueblo.
¿no? Entonces el retablo es un escenario que lo está viendo en ese momento el sacerdote. El pueblo no se da cuenta de lo que está pasando. Se me hizo muy interesante que en internet haya videos de misas tridentinas. Entonces, si uno intenta saber en qué momento de la misa está el sacerdote, es muy complicado porque no se ve nada. Entonces, la única vez que se puede ver algo es cuando se levanta la hostia y cuando se levanta el cáliz, ¿no? Por lo demás, los movimientos están escondidos y no hay manera de darse cuenta. Entonces, eso crea también ese ámbito, ¿no? De enigma, de milagro, de misterio, ¿no? Y si estamos pensando en el sacerdote, su manera de ver el retablo es muy distinto, porque él, al elevar la vista, ¿no? Ve esto. Nosotros estamos bien, bueno, estamos acostumbrados, ¿no? La típica imagen frontal del retablo desde lejos. Pero si estamos enfrente, lo vivimos de manera distinta. Y aquí cobra mucha lógica, mucho sentido esa imagen de Dios Padre ahí arriba. Y a veces como que se adelanta el espacio, ¿no? Se pone y dice uno, ¿para qué? Eso no... puede caerse, ¿no? Y no se ve tan práctico, pero sí tiene sentido cuando uno está abajo y levanta la vista, ¿no? Porque ahí está Dios Padre arriba, ¿no? Ahí está el ascenso hacia el cielo, desde el sagrario para arriba. Y también, bueno, pensando en el retablo de los Reyes en Ciudad de México, ¿no? Ese carácter envolvente cuando uno está cerca sobrecoge, ¿no? Entonces, los retablos no solamente creaban como desde lejos esa sensación, sino si estás más cerca, realmente corporalmente lo puedes sentir, ¿no? Ese otro espacio que se está creando. Y hay también como un poco la pregunta, en cuáles retablos se hacía, ¿no? Frente a cuáles retablos se hacía misa y dónde se guardaba la sagrada forma, porque las recomendaciones de la época no están del todo claro en el altar mayor, pero también podía guardarse en otros altares, ¿no? Todos los retablos solían tener pues su mesa de altar y su sagrario, pero pues no sabemos si siempre se usaba. Y en ese caso está el cordero, pero no hay manera de abrir ahí. Entonces, eso parece ser un caso en que no se guardaba la sagrada forma, que se podía celebrar misa, pero el retablo no era un repositorio, ¿no? Siendo repositorio para la sagrada forma también le da otro sentido, ¿no? Y con ese juego de la presencia, no presencia, la representación, etcétera. Y el espacio del sagrario es donde más se modifica por las mismas modificaciones de la liturgia, ¿no? Y los cambios de las prácticas, porque cada vez, ¿no? Se hacían menos misa y actualmente solamente en el altar principal, ya no en los laterales. Entonces, del lado izquierdo tenemos una remodelación de ese retablo un siglo después, casi de su manufactura, que tenemos el contrato, pero lo único que podemos ver que realmente se modificó es el sagrario y es el baldaquino de la imagen principal. Y del lado derecho tenemos ya una modificación posterior. Abajo podemos ver un nicho con una escultura de un cuerpo relicario, porque el altar ya no hacía falta, ya no se requería el sagrario, entonces se usa para tener otra imagen. Entonces los retablos se convierten, digamos, en expositorios de imágenes de culto, ya no tienen esa función litúrgica para la misa. Y hasta ese grado, como lo podemos ver aquí, que me encanta, ¿no? Porque esa iglesia es muy viva en ese sentido, ¿no? No es un congelado en el tiempo, sino podemos muy bien observar cómo se ha estado transformando. No hay ningún retablo que se conserve original. Si nos fijamos bien, hay pinturas que no caben en su lugar, hay esculturas que no caben, que son demasiado chicos, demasiado grandes o faltan. Y la parte baja donde estaba el sagrario ya se convirtió en espacio para esculturas. Y los retablos están llenos de letreros indicando las advocaciones, pero también otras señaléticas como aquí está la salida, ¿no? Etcétera. Entonces, nada más para tener presente que el retablo es algo vivo, ¿no? No es un objeto que se creó en algún momento y ahí se mantuvo, sino se ha estado adaptando a las necesidades de culto, a las necesidades devocionales de la gente. Por lo cual nuestro afán, ¿no? De siempre, saber exactamente cómo eran las condiciones de origen, a veces como no tenemos la documentación, que no hay inscripciones, etcétera,
puede ser más fructífero ver qué ha estado pasando con ese artefacto, ¿no? Cómo nos puede ser testimonio de estéticas, de ritualidades cambiantes a lo largo del tiempo. Sí, todas esas capas de sentido, ¿no? Que se van acumulando, ¿no? Y en este caso, pues visualmente son muy, se desvelan muy, muy explícitamente, ¿no? Mm, mm. Sí, y de cultos, ¿no? Y de que cambian, que se me hace también muy interesante que hoy en día hay unas necesidades muy distintas, ¿no? Vemos aquí abajo del lado derecho, por ejemplo, el Divino Niño, ¿no? Y vemos la cantidad de objetos que tiene ahí, mientras otras imágenes, pues ya no tienen, ¿no? Interés. Aquí no se ve, pero el retablo al lado es de la Virgen de Guadalupe y hay una bandera mexicana, ¿no? Entonces, ahí se nota cuáles son las sensibilidades que hoy en día son importantes, ¿no? Yo creo que también quedarnos con esa idea también es muy importante, ¿no? Porque hablábamos de lo que supone que las arquitecturas efímeras de esos retablos, de esos arcos, de esos catafalcos, pues de algún modo al ser efímeras y renovarse pues en cada ocasión, permitían hacer un seguimiento, ¿no? de, muy, muy evidente de, pues, las tendencias, ¿no? y la materialidad en cuanto a la ejecución. Pero claro, también debemos pensar en cómo se van reacomodando, reciclando, se van poniendo distintas capas a estos retablos porque pues también es sintomático, ¿no? de esa viveza, ¿no? del artefacto, ah, que también importantísimo, ¿no? Para tener en cuenta. Y también es interesante que, por ejemplo, donde menos obras, digamos, antiguas se conservan es en el altar mayor, porque como es el espacio de liturgia más importante, ahí hubo más renovaciones. Aquí en la misma iglesia el retablo mayor es neoclásico, ¿no? Y lo vemos en otras partes también, ¿no? Que luego lo que se conserva como de siglos anteriores es retablos laterales, que pues no había tanta necesidad o tanto interés en renovar, lo cual es muy bueno para nosotros, ¿no? Y aún así, en esa muestra que tengo, ¿no? De retablos, digamos, entre Ciudad de México y Guatemala, abundan los del siglo XVIII, porque pues son las últimas versiones, ¿no? Y después en el XIX no ha habido, ¿no? tanta renovación como para cambiarlos todos, ¿no? Ya. Wow, qué interesante, qué interesante. Pues yo creo que podemos quedarnos con esas ideas, ¿no? De que desde luego el retablo forma parte ese lenguaje compositivo, puede ser un artefacto de devoción, también pues interesante para ver cómo se da toda una serie de colaboraciones artísticas, ¿no? Como también es susceptible de tener distintas capas, ¿no? de significación y cómo se va renovando con una estructura muy, muy viva, ¿no? No solo la efímera que se va renovando en cada ocasión, sino también la viveza que supone la adaptación a las modas y a los gustos y a los mensajes, ¿no? de las distintas retablos ya establecidos dentro de una iglesia. Y Ah, a lo mejor, perdón, lo que no debemos perder de vista es que, aunque es un objeto devocional, no está libre de discursos políticos, etcétera, ¿no? Es decir, aunque seríamos se disfraza con lenguaje religioso, sí está repleto, ¿no? De intereses, de mensajes de poder, etcétera, ¿no? ¿Quién hace qué retablo, cuál devoción, ¿no? ¿Cuáles son las otras imágenes, cómo se tejen redes, ¿no? Lo vemos muy claramente bueno, con los retablos de personas de fuera. Hemos estado hablando de los vascos, pero pueden ser otros grupos que venían de la península ibérica y establecían esas redes, digamos, devocionales entre su terruño y donde estaban, o también dentro de la misma América, ¿no? Que se estaban moviendo. Entonces, sí hay que estar atento, ¿no? A eso, quién patrocina,
¿no? ¿A qué remite? Lo vemos también mucho en los contratos que dice que no te describen el retablo, pero que te dicen que tiene que ser igual a aquel retablo, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una compleja red de significados que está ahí y que nos habla, ¿no? De la realidad de las personas de la época que no diferenciaban como nosotros lo hacemos, ¿no? Hoy en día el espacio, ¿no? Civil, público y el espacio más privado de la devoción, sino estaba todo, ¿no? Entremezclado y relacionado lo uno con lo otro. Sí, sí, me parece importantísimo terminar, ¿no?, con esta idea, ¿no?, de que todo es político, ¿no?, en cierto modo, y que aunque intentemos poner un velo o una cortina, al final se nos desvela esa interpretación necesaria porque pues va mucho más allá, ¿no?, de la contemplación devocional, porque queda claro, ¿no?, que es Pues un... sí, si contemplo a la Virgen y sé muy bien quién le regaló tal o cual joya o el vestido, pues ya no hay aquí alguna relación, sí. Y además ya sabemos, ¿no?, también que muchísimas relaciones, cómo se establece, por si no quedara claro visualmente, cómo en el relato se cuenta pues que ya sea la virreina o una determinada mecenas, ¿no?, va vestida del mismo color que la Virgen y entonces de algún modo o lleva las mismas joyas o joyas parecidas, joyas familiares. Entonces, que eso queda muy claro visualmente, pero también en el relato, ¿no?, en esa descripción de, iconográfica, ¿no?, que de la importancia de establecer esas redes, ¿no? Hablábamos antes de redes de artesanos y de distintos gremios, bueno, redes y a veces pues no, pues rifirrafes, Roces. pero bueno, es inevitable, ¿no?, que se establezca un lenguaje sinestésico, ¿no?, porque se apela a distintos sentidos, ¿no?, y distintas artes y lo religioso es político y entonces queda todo pues de algún modo en esa amalgama, ¿no?, de Sí, y el y por eso retablo. me encanta el retablo como tema de investigación, porque te da pie para ir hacia muchos lados, para hacer muchos tipos de preguntas, ¿no? Porque es una representación bastante compleja de realidades de la época, ¿no? Y de su materialización. Entonces, bueno, eso es también como una invitación a fijarse, ¿no? En los retablos. Pues muchísimas gracias, Francisca. Ha sido un verdadero lujo poder conversar hoy en esta sesión alrededor de los retablos. Yo creo que nos queda pendiente pues seguir avanzando en esa dirección. Nos has invitado ahora, nos has presentado nos has desvelado las posibilidades del retablo como objeto de estudio y camino, ¿no?, a seguir para la investigación. Creo que seguiremos colaborando, seguiremos pensando y seguiremos charlando, pero muchísimas gracias por la sesión de hoy, porque desde luego ese retablo nos lo has presentado como un mecanismo polifacético interesantísimo y un espacio para transitar que se antoja muy interesante y muchísimas gracias por venir hoy a Indiferente Virreinal, a esta sesión del mes de junio. Muchas gracias también de mi parte, ha sido un gusto. Qué bien, qué bien.